Bueno, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Manolo Canales Cuba. Soy magíster en Ciencias de la Computación y hoy vamos a hablar acerca de la reconstrucción de cuerpos humanos usando dispositivos baratos y algunas de sus aplicaciones. Eh, Voy a empezar hablando de mí, ya que quiero hacer esta exposición, digamos, más atrayente para las personas, no solamente del campo científico, sino también para las personas que están interesadas en el emprendimiento y en el sector empresarial. Así que voy a relatar esto como si fuese una historia, pero en el fondo va a tener mucho de lo que, en sustancia, de lo que deberíamos de exponer, digamos, dándole un enfoque científico también, ¿no? Así que, bueno, yo estudié en la Universidad Nacional de Ingeniería, estudié la carrera de matemática pura. En ese tiempo no había ciencia de la computación, así que matemática pura era una aproximación, digamos, hacia la base de lo que sería la ciencia de la computación, ¿no? Luego hice una maestría en la Universidad UFBC de Brasil, una maestría en ciencias de la computación en la rama de la computación gráfica, es decir, generar imágenes usando la computadora. Bueno, en esta universidad es bastante curiosa, ya que fue fundada en el 2009, es bastante novedosa. Actualmente está en el sexto en el ranking de las mejores universidades de Brasil. Una de las reglas de esta universidad es de que todos los profesores sean doctores. Eso hace que esto sea bastante atrayente para, digamos, futuros investigadores, al menos en el área de ingeniería y ciencias. Bueno, ¿por qué es que decidí hacer una maestría en ciencias de la computación y en el caso particular de computación gráfica? Fue porque yo tenía un proyecto en mente, era un proyecto en el que quería realizar videojuegos de realidad aumentada, en la que las personas estén dentro de un patio o estén en su sala de su casa y puedan agregar en esa sala objetos animados en 3 dimensiones. Entonces, por ejemplo, aquí vemos parte de lo que es una muestra de este trabajo hecho en el 2002 por unos austriacos, en el que están en el patio. Ahí vemos el gras verde y hay como imágenes revoloteando, pero son todos virtuales, agregados en la escena. La persona está usando unos lentes especiales en el que se les agregan estos lentes la información que está enfrente de sus ojos como un video, pero la computadora misma está agregando información tridimensional en este video para hacer un juego interactivo, ¿no? En este caso es un juego de disparos, ¿no? Entonces, con esto en mente fui a hacer una maestría queriendo aproximarme a hacer esto, ¿no? Que ya en el 2002 ya estaba siendo desarrollado, pero claro, con un hardware muy anticuado, ¿no? Pero entonces, cuando llegué a la Universidad de Brasil, mi profesor me enseñó este video, ¿no? En el que cogían un sistema muy pequeño a mano y iban moviéndose alrededor de una mesa, por ejemplo, o de una sala, y lo iban reconstruyendo poco a poco. Era un dispositivo de escáner llamado Kinect. Esto estaba ya hecho en el 2011, yo fui en el 2012. Un año después ya estaban haciendo, un año antes ya habían hecho este tipo de cosas, reconstrucciones en 3D de informaciones enfrente de un dispositivo. Pero ¿qué implicaba eso con el juego que yo quería hacer? Pues cuando ya tenías reconstruido la escena de tu casa, como por ejemplo ahí vemos los sillones, vemos una sala que ya fue reconstruida en 3D, entonces encima de ese video yo puedo hacer que se ubiquen informaciones tridimensionales. Como yo sé la información de la superficie de la sala, ya tengo la información tridimensional de la superficie de la sala, yo puedo ubicar objetos tridimensionales encima de esa superficie. Y así es como yo puedo hacer un juego interactivo el que yo deseaba, ¿no? En este caso lanzan una pelota, que es una pelota virtual, con un montón de pelotitas, y todas ellas se derraman
en forma consistente en la superficie de los objetos que hay en la sala, ¿no? ¿Por qué? Porque esa sala ya fue reconstruida en 3 dimensiones, ¿no? Ya fue reconstruida en 3 dimensiones. La computadora sabe a qué distancia están los muebles, ¿no? Porque todo está en 3D ya, bueno. Y sobre esa información tridimensional ya yo arrojo la información que también es virtual y se acomoda en esa superficie porque ya se sabe, ¿no? Cómo está esa superficie. Entonces, me dijo que ya estaba hecho todo, ¿no? La verdad es que sí, claro, estaba hecho. Pero tenía que haber algo más para poder seguir avanzando, ¿no? Este es un proyecto de Magic Leap, que los que buscan en Estados Unidos es una startup que busca hacer que justamente ello, ¿no? Pero ya no en una sala, sino llevarlo a la realidad en un lugar más público, ¿no? Es colocar información virtual en el mundo real. Básicamente lo que se dice a realidad aumentada, ¿no? Para ello usan a unos dispositivos que se colocan en los ojos o usando las cámaras de celular, etcétera, ¿no? Entonces, buscando diversos proyectos para poder inspirarme y continuar con mi proyecto de maestría, encontramos un proyecto muy interesante, ¿no? De reconstrucción de cuerpos. Este proyecto fue hecho en el 2011. Usaban 3 Kinects para reconstruir el cuerpo de una persona. La persona se ubicaba en una plataforma como vemos aquí, que giraba, y todas esas cámaras, las 3 cámaras, capturaban partes del cuerpo de la persona y luego las unían para poder generar un modelo tridimensional del cuerpo de la persona, que es conocido como un avatar. Luego de ello, cuando teníamos el cuerpo de la persona, podíamos usarla para diversas aplicaciones, entre ellas, por ejemplo, el de probadores virtuales. Podemos colocar una ropa que es virtualizada con una cierta física y vernos a nosotros mismos y saber si es que nos quedaba tal ropa, no, o qué tal nos quedaba una ropa. Son diversas aplicaciones que vamos a ver adelante, ¿no? Entonces, yo me animé por este proyecto, ya que como estaba en el área de la computación gráfica, pues es como aquella persona que trabaja con fotos y nunca se ha hecho un selfie, ¿no? Entonces, estar en la computación gráfica implicaba que yo tenga, pues, también digamos, representación tridimensional en la computadora, ¿no? Que yo deseaba tener ese selfie en 3 dimensiones, digamos así, ¿no? Entonces, y además sus aplicaciones que podían estar en el área de los videojuegos, en el cine, etcétera, ¿no? Este es el dispositivo Kinect que viene con la Xbox 360 en aquel tiempo. Ahora ya no se comercializan los Xbox, o disculpen, no se comercializan los Kinects. Ahora vienen otros sensores, incluso ya vienen en los celulares, pero en ese momento fueron bastante usados en el área de la ciencia, ¿no? Para navegación de robots, reconstrucciones en general, porque era un dispositivo escáner, ¿no? Acá tienen una cámara de fotos como las que tenemos en los celulares. Este es un cañón de luces infrarrojos. Y esta es una cámara que captura los rebotes de esas informaciones infrarrojas. Es como un escáner, ¿no? Básicamente. Se conecta por vía USB hacia la computadora y en base a unos drivers, pues podemos darle uso, conseguir esas informaciones, ¿no? Y usarlos. Entonces, la reconstrucción de cuerpos básicamente es modelos de cuerpos de personas en 3 dimensiones, básicamente, ¿no? Una vez que tienes este modelo, ya puedes girarlo, rotarlo, y más adelante vamos a ver que puedes también animarlos, ¿no? Entonces existen muchas aplicaciones. Por ejemplo, pueden usarlo para el cine. Entonces ahí empieza mi atracción sobre este proyecto, ¿no? Ya que el cine es algo que a mí me encanta, que es en donde yo quiero aplicar la mayoría de todos mis conocimientos. Por ejemplo, aquí escanean actores y luego les colocan las ropas encima y ya tienen un personaje, ¿no? Para cierta escena en la que podrían colgarse unos con otros y ir hacia un helicóptero, por ejemplo. No es una escena de peligro de alto riesgo que usando estos avatares pueden hacerse fácilmente, ¿no? O partes del cuerpo como la cara, ¿no?
y colocarlas en el cuerpo de otro actor, y así aparentar que tienes dos actores que son gemelos, ¿no? Pero la otra cara es sintética, ¿no? Que es la copia del actor principal. Y así, diversas aplicaciones que se pueden lograr, ¿no? Por ejemplo, plantillas en 3 dimensiones para el área de la salud, igual que con los dientes, o medir la longitud de tus brazos y piernas, saber el peso, conocer, digamos, el volumen de tu cuerpo, etcétera, ¿no? O hacer probadores virtuales, por ejemplo, a ver si es que del catálogo en línea que se tiene de la ropa, si te ajusta bien o no te ajusta bien, si es que te gusta la combinación de colores, pero ya no yendo a la tienda a probártelo en un espejo, ¿no? Sino usándolo, haciéndolo todo virtualmente, ¿no? Igualmente en el área de la socialización, como vemos, este es un evento, esta es una captura del evento de Mark Zuckerberg en el 2017, en el que los avatares de las personas, de sus usuarios de Facebook, entran en contacto unos con otros en forma virtual, ¿no? Pero es una presencia mayor a la de solamente el chat que se usa comúnmente en Facebook, ¿no? Entonces ya Facebook está apuntando también, ¿no? A, digamos, hacer las interacciones entre las personas más real, ¿no? De representarlas ya como avatares, ¿no? En este caso son avatares más animados, ¿no? Avatares, digamos, con rasgos más irreales, ¿no? Bueno, nuestro sistema consiste, el que yo hice en esta maestría, fue básicamente ubicar un dispositivo Kinect, un trípode y una computadora simple. La idea era realizar los escaneados de cuerpos, pero sin usar sin gastar demasiado dinero en equipos profesionales. Entonces usamos equipos de bajo costo, como la de un Kinect, y en base solamente a uno, y sin necesidad de que otra persona use la cámara alrededor de ti para poder escanearte, sino dejándolo quieta y tú girando en torno de ti mismo, generamos un modelo tridimensional, ¿no? Giramos en torno de nosotros, capturamos varias partes de nuestro cuerpo, lo juntamos, como vemos aquí, y luego generamos un modelo 3D de nuestro cuerpo, ¿no? Que eso es lo que llamamos un avatar. Y luego una de las aplicaciones es, por ejemplo, la animación. Podemos animarlo, inserirlo en un sistema animado, un sistema, digamos, en la que podríamos hacer teatro incluso, ¿no? Con las personas dentro de este sistema, sin que haciendo cosas que necesariamente ellas no estuvieron haciendo, ¿no? Y aquí es donde sale, como les decía, las películas, cortos, animaciones personalizadas, etcétera. Es una de las áreas en las que me interesa bastante el hecho de aplicarlas en el cine, en la animación, digamos, en la personalización de información audiovisual, ¿no? Esta es una presentación que hicimos del proyecto el año pasado en Perú Conciencia, en Plaza Norte, en Lima. Es uno de los eventos más grandes de ciencias que existen en el Perú. En ese momento presentamos este sistema y estuvimos escaneando personas. La verdad que fueron bastante amables, y estaba ahí en el estante de la uni. Muchas de estas personas, pues bueno, una de ellas, por ejemplo, él era un ingeniero de civil y me dijo que quería testear el sistema, y bueno, y lo testeamos, ¿no? Le hicimos una reconstrucción en 3D y una animación, ¿no? Y eso es lo que yo les decía, ¿no? O sea, es decir, lo que se apunta hoy es es este cine que va evolucionando junto a la tecnología, ¿no? El cine siempre evoluciona junto a la tecnología, es decir, puede haber desde una cámara que, como es que empezó en el siglo pasado, en los años 20, y los actores participaban delante de la cámara y la cámara era estática, ¿no? Luego las cámaras empezaron a ser más baratas, más chicas, y empezaron a llevarse a mano y empezaron a cambiar los panoramas. Entonces la tecnología, mientras va evolucionando, mientras las computadoras llegaban y ya podían hacerse animaciones, podían hacerse que Manhattan estuviese bajo el agua, entonces incrementa más las posibilidades, ¿no? de realizar cosas en el cine, ¿no?
Entonces, siempre el cine va a estar apegado a la tecnología, ¿no? Según lo que nos provea la tecnología, la ciencia, todo ello siempre va a servir para enriquecer las inquietudes del cineasta, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, ya es una persona dentro de un sistema virtual, ¿no? En la que esa persona se puede ver a sí misma dentro de ese sistema y hacer cosas que de repente él no imaginó hacer, ¿no? Por ejemplo, podría estar volando, podría estar haciendo experimentos con electricidad, diversas cosas, ¿no? Es personalizar, digámoslo así, ¿no? El contenido audiovisual, ¿no? Que se pueda lograr. Pero lo que voy es que el cine va a combinarse con eh, el cine. Por ejemplo, vamos avanzando, ¿no? Aquí ya se está al avatar ya se está incidiendo otros movimientos, ¿no? Porque estamos yendo en la dirección de crear cosas audiovisuales, ¿no? En que las personas se vean a sí mismas realizando actos que digamos borren con su fantasía, ¿no? Que en la vida real no puedan hacer de repente, ¿no? De repente es una persona que esté lisiada, esté en silla de ruedas y no puede correr, pues en una realidad virtual ellos podrían correr y podrían verse a sí mismos corriendo, ¿no? Y hay una implicancia psicológica en todo esto. Pero en el futuro, como yo le decía, la tecnología va empujando al cine, ¿no? En este caso, ¿no? Que es el tema que más me interesa. Eh, eso se ve, ¿no? Y se sigue viendo, ¿no? Por ejemplo, en el futuro ya se dice que va a ser una combinación de lo que va a ser el cine con los videojuegos, ¿no? Y las redes sociales. O sea, lo que estamos apuntando es que el cine va a tener que mutar y va a tener que cambiar a lo que llamaríamos ahora una Matrix, ¿no? Es decir, un sistema virtual en la que tú estés dentro de ese sistema virtual, en la que no veas a alguien en una pantalla a 10 metros y que creas tú que esa persona que es el protagonista de esa película eres tú, sino que tú mismo vas a ser el protagonista de esa película, ¿no? Vas a estar dentro, ¿no? Es básicamente crear una Matrix, ¿no? En la que puedas interactuar con los objetos alrededor tuyo, que es lo que se está logrando poco a poco, ¿no? Con esos juegos inmersivos, con los lentes de realidad aumentada, realidad virtual, se está logrando esto, ¿no? Y el cine no se puede quedar detrás, va a usar estos sistemas también para inmiscuirse en esta nueva forma de sentir esto que nace de la imaginación, de la fantasía, ¿no? Del hombre. Entonces, por ejemplo, en Netflix, una película que se llama Bandersnatch, en la que es una película interactiva, ¿no? Algunos dicen que es un videojuego, otros dicen que es una película, pero la verdad es que es digamos, una intersección, ya se va haciendo como que un debate ya, ¿no? Saber si este es una película o un juego. Justamente es esa porque se está combinando cosas ya, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Un juego? ¿Una película? Los críticos dicen que es una película, ¿no? Una película interactiva. Entonces ya se van juntando esas cosas, ¿no? El cine se va juntando con el juego, los videojuegos. Y uno empieza a tener más participación, ¿no? Esta es una de las mejores películas que he visto el año pasado. Fue muy bueno, la verdad. Si querían atraparme unas 2 horas, pues me lograron atrapar 4 horas, ¿no? Porque la verdad es que tiene bastantes finales alternativos y uno debe estar buscándolas, ¿no? Y tú vas tomando decisiones, ¿no? En mitad de la película te preguntan si aceptas o no aceptas algo. Y entonces, según aceptes, la película cambia, ¿no? Si no aceptas, la película se traslada a otra historia, ¿no? Entonces, es bastante interesante. Y yo creo que es el futuro, ¿no? Es el inicio de lo que se viene, ¿no? En el área del entretenimiento, al menos. Bueno, como yo les decía, probadores virtuales que también estamos probando. Tenemos una persona que ya hemos escaneado y luego le colocamos otra ropa encima y bueno, hacemos animaciones, así tú también puedes verte, ¿no? Si te queda la ropa o no te queda la ropa. Son otras aplicaciones, ¿no? Pero también tiene efectos psicológicos todo esto, ¿no? O sea, ¿qué sucede si tú te ves a ti mismo solo como un aspecto curioso, ¿no? Curioso, para darle más rango, digamos, de aplicación a lo que estamos haciendo aquí. Es que sucede si tú te ves a ti mismo realizando cosas que tú no te imaginaste o no tienes control sobre esas cosas que estás realizando, ¿no? En forma virtual.
Eso es lo que se le llama doppelgangers, ¿no? Doppelgangers es una copia tuya, pero que tiene vida propia, ¿no? Entonces, o dobles virtuales en este caso sería, ¿no? Entonces, estos dobles virtuales ya se han estudiado. Por ejemplo, si uno se ve a sí mismo, este es una persona que va a entrar en una simulación virtual por medio de lentes virtuales y se va a ver a sí mismo, por ejemplo, gorda, supongamos a un inicio, y luego mientras va haciendo ejercicio, la persona va adelgazando. Entonces, eso es darle, digamos, darle a entender a las personas que si hace ejercicios va a enflaquecer, ¿no? Y ella misma se va a ver a sí misma enflaqueciendo, ¿no? Mientras sigue haciendo ejercicio. Entonces esto va a generar un efecto en la persona y se ha demostrado, ¿no? Que cuando uno se ve a sí mismo haciendo ejercicio y va enflaqueciendo mientras lo va haciendo, entonces implica, digamos, le da una idea a la persona de que tiene que hacer esos ejercicios, ¿no? Para poder enflaquecer, mantenerse en forma, estar bien en salud, ¿no? Física. Eh, y eso sucede, ¿no? Las personas empiezan a cambiar un poco su rutina y empiezan a hacer más ejercicio de lo que comúnmente hacían, ¿no? Entonces, como infringir una idea a las personas de lo que es saludable, pero que de repente no han captado esa información, pues bueno, con dobles virtuales se puede lograr hacer, ¿no? Se puede infringir esas ideas, ¿no? Y eso mismo se aplica también en el cambio climático, etcétera, ¿no? Se ha demostrado muchas otras cosas. Bueno, para hacer más corto todo esto, por ejemplo, este es otro sistema en el que una persona se ve a sí misma en una foto cogiendo una botella de una marca X. Entonces, se ha demostrado también que si tú te ves a ti mismo cogiendo una marca, a ti te crea una fidelidad, digámoslo así, a esa marca. Te crea como que, en comparación con otras marcas, tú prefieres esta, ¿no? Solo por el hecho de que tú apareciste en ella, ¿no? Cogiendo ese producto. O usando ese producto, vistiendo de repente una ropa como aquella marca, ¿no? Entonces, se ha demostrado que sí, ¿no? Hay una implicancia de, de cuando el usuario se ve a sí mismo cogiendo una marca, entonces el usuario va a preferir esa marca frente a las otras, ¿no? Y eso se mostró con cuando usan un modelo cualquiera y otras formas de hacer publicidad. Esta es la publicidad que ha sido más eficiente, ¿no? Entonces es muy interesante también, ¿no? En este aspecto. O también puedes crear memorias, ¿no? Por ejemplo, es un experimento que se hicieron con niños, en la que nadaban con orcas, con ballenas. Y a la semana los niños al entrar en este mundo virtual, ellos creyeron que habían vivido esto realmente. Creyeron que estuvieron nadando con ballenas, cosa que no fue cierto, sino que fue simplemente en una simulación virtual. Entonces, es como también agregar información a la memoria de las personas, ¿no? Etcétera. Existen muchas aplicaciones, existen muchas curiosidades acerca de esto, ¿no? Es algo que se está estudiando, pero se están viendo que existen cosas que se pueden usar, ¿no? Incluso en la salud, en este caso, como estamos viendo, ¿no? O campañas publicitarias que se busca desde el Estado, ¿no? Hacer que las personas cambien su forma de pensar y al final no llegan a ser tan impactantes, ¿no? Pues con dobles virtuales se puede llegar a inmiscuirse digamos, en el propósito de empujar a las personas a que piensen de una forma, ¿no? Es bastante interesante todo esto también. Bueno, esto era una curiosidad final. Ya para ir acabando, pueden buscarme en este link y en este correo personal. Cualquier duda me pueden decir, ahí pueden preguntarme cualquier duda, o si tienen proyectos en mente relacionados al cine, al entretenimiento, usando cosas que vayan a combinar, como yo les digo, ¿no? Las tecnologías con el cine, pues yo estoy encantado de escuchar, ¿no? O cosas en 3 dimensiones. Siempre estoy encantado de escucharles a ustedes. Envíenme sus preguntas allí si es que tienen alguna curiosidad o quieren hablar sobre este tema en forma más amplia, pues pueden buscarme allí, ¿no? No hay problema, ¿no? Yo voy a contestar. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.